Entonces, el grupo A comieron, el 83% comió ensalada de huevo, el 76% macarones, etc. ¿Ve? Entonces, transmití y sufrieron, ¿ve?, la enfermedad en este porcentaje. De los que comieron ensalada, 83% que fueron los enfermos. ¿Ve? Como siempre. Ah, porque no comieron. Ninguno se enfermó. No, 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 no. También se enfermaron. Pero la diferencia está, mire, que cuando se come, el porcentaje es alto, 83%. En cambio, de los que no comieron, solo enfermaron 30%. Los que comieron, 83%. Es siempre, siempre se da estas dos cifras, de enfermos y no enfermos. ¿Ven? El grupo, ya. A ver, aquí ¿qué se ha hallado? Aquí. En el C, ¿qué se ha hallado? ¿Qué es 277? Facilito. Lo acabamos de explicar. La tasa de mortalidad relativa. Claro. ¿Y qué otro nombre tiene? Razón de riesgo. Miren, razón de riesgo. Ahí está. Facilito. ¿Cómo hallo la razón de riesgo? ¿Cómo hallo la razón de riesgo? Dividiendo. Dividiendo. El riesgo de los expuestos con los no expuestos. Exacto. Exacto, ¿eh? Y acá está en la tabla. ¿Eh? Razón de riesgo. Y en el otro, ¿qué practico? ¿Qué practico? ¿Qué La hallo? diferencia. La diferencia. ¿Cómo hallo la diferencia? Restando. Que es lo que se observa aquí. ¿Ve? Te facilito. Facilito. Acá, la razón de riesgo es 277 para ensalada de huevo. La razón de riesgo para macarones es 1,13. Y ahí para cada uno de ellos. Y acá la diferencia de riesgo. ¿Dónde resto? ¿Ve? Ahí está, resto. Y acá las cifras, miren, son diferentes, totalmente diferentes. ¿Ve? Totalmente diferentes. Acá, repito una vez más, si divido, obtengo la razón de riesgo. Si resto, obtengo la diferencia de riesgo. ¿Cuántas medidas de asociación hay? ¿Cuántos tipos de medidas de asociación hay? Dos. ¿Cuáles son? Las medidas de asociación absoluta, que las obtengo de esta manera, restando, y las medidas de asociación relativas, que la obtengo de esta manera. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo las obtengo? Las medidas de asociación relativa. Ante la división. Dividiendo. Cociente de posibilidades, odds ratio. Este término no tiene una definición en inglés. En inglés se emplea un término comúnmente que significa esto. ¿Qué término? Odds ratio. Odds ratio. Sus definiciones en castellano son varias. Una de ellas es este acá, cociente de posibilidades. En los estudios de casos y controles se desconoce la incidencia de la enfermedad en la población expuesta y en la no expuesta. En un estudio de casos y controles no se puede calcular el riesgo relativo directamente, pero tengo que hallarlo. Pero ¿cómo lo hallo si no tengo las cifras que me permiten hallar ese riesgo relativo? Pero ya tengo el número de enfermos y el número de muertos. Otra forma de medir el riesgo es usando la medida de asociación denominada cociente de posibilidades o odds ratio. En muchos, el odds ratio es una buena aproximación al riesgo relativo. Me adelanto. ¿Qué se entiende por riesgo relativo? El riesgo relativo lo voy a hallar dividiendo la incidencia acumulada del grupo expuesto sobre la incidencia acumulada del grupo no expuesto. Esa es la fórmula que se utiliza para hallar el riesgo relativo. ¿Cómo hallo el riesgo relativo? Dividiendo la incidencia acumulada del grupo expuesto sobre la incidencia acumulada del grupo no expuesto. Entonces, miren la fórmula para el odds ratio. Probabilidad
de que este evento ocurra. Allá está la probabilidad. Probabilidad de que el evento no ocurra. 1 menos P, menos la probabilidad. Diferencia de probabilidad y posibilidad. Ahí está, probabilidad y posibilidad. ¿Ya? Una manera bastante práctica para determinar el ratio es usando esta tabla de doble entrada. ¿Ve? Donde acá, primero seleccionar. ¿Qué seleccionamos? Casos. A ver si están entendiendo. Sinónimo de casos. Sinónimo de casos. Pacientes. Pacientes o enfermos. Y controles son aquellas personas sanas. Personas sanas que intervienen en el estudio. Por otro lado, después de medir la exposición previa, ya tenemos con antecedentes de exposición y sin antecedentes de exposición. Entonces, el número de casos con antecedentes de exposición se representa con la A. El número de controles con antecedentes de exposición se expresa con la B. El número de casos sin antecedentes de exposición se expresa con la C. Y los controles sin antecedentes de exposición se expresa con la D. El ratio va a dividir la probabilidad de que un caso se haya expuesto sobre la posibilidad de que control se haya expuesto. Y divido A entre C sobre B sobre D. A por C sobre B por C. B por C. A por D, perdón, A por D, acá, A por D, sobre B por C. Y voy a obtener ahí está la manera de cómo se resuelve y cómo se halla el odds ratio, que se aplica bastante como medida de asociación. ¿Ya? Y la fórmula, repito, es este de acá. Este de acá. Y esta fórmula, repito una vez más, se obtiene del cuadro de doble. Ya hemos visto en el cuadro de doble entrada cuál es la A, cuál es la B, cuál es la C, cuál es la D. ¿No? Y después A más B acá, A más C acá, B más D acá y C más D acá. Bueno, entonces al final esta es la fórmula que me va a permitir determinar el odds ratio. ¿Ya? Ejemplo, diabetes mellitus. Quienes sufren diabetes son expuestos. Y enfermedad coronaria, los que sufren enfermedad coronaria. ¿Ya? Diabetes, sí, no. ¿Todos sufren diabetes? No, algunos. De la población considerada en el presente estudio, sería el total, la suma de ambos. Y estos, además de diabetes, presentaban enfermedad cardiovascular. 183 sí tenían diabetes y sufrían enfermedad cardiovascular. Y 575 no tenían diabetes y también sufrían enfermedad cardiovascular. ¿Ve? Acá no sufrían diabetes, tampoco enfermedad cardiovascular, 65. No sufrían diabetes ni tampoco enfermedad cardiovascular, 735. Entonces, en base a estos datos, voy a determinar el odds ratio. Y sería, entonces, el odds ratio, pero ¿de quién? Primero de los enfermos. Acá no se habla de expuesto y no expuesto, no, sino de enfermos. Y los controles sería acá, el odds ratio y los controles. ¿Ya? Que vendrían a ser los de acá. Bueno. Entonces, 185 sobre 65. ¿Ya? Según el cuadro de doble entrada. 185
sobre 65. Todo se divide sobre 575 sobre 735. Y el odds ratio en los enfermos sería 3,62. Ahora, en los expuestos, 183 sobre 575. Y eso lo va a dividir entre 65 sobre 735. Y igual, va a ser 3,2. Perdón, 62. ¿Podemos calcular el odds ratio? Si divido este entre este, ¿cuál es el resultado? 1, obviamente. Otro nombre con el que se conoce a el odds ratio es razón de momios, ¿ya? Les he dicho que se emplean varios nombres para designar en castellano al término odds ratio. Uno de esos nombres es razón de momios. Ya, razón de momios u odds ratio. Cuando las tasas de enfermedad no están disponibles, la razón de los momios o odds ratio de la exposición entre casos y controles. Si la enfermedad es rara, este diseño, casos y controles, se aplica a enfermedades raras. La razón de momios será similar al riesgo relativo. Ahora, los resultados, ¿cómo se interpretan? Si la razón de momio es mayor de 1, si el resultado es mayor de 1, indica que la relación de la enfermedad a la exposición es improbable, que sea por azar. Es improbable que sea por azar. Riesgo relativo. Ya indiqué, a ver si alguien recuerda. ¿Cuál es la fórmula para hallar el riesgo relativo? Puntualmente tengo que hallar la incidencia acumulada del grupo expuesto y lo voy a dividir entre la incidencia acumulada del grupo no expuesto. Exactamente es esa la forma. Y acá yo no sé por qué me habla de tasa de incidencia. Es otra cosa. Tasa de incidencia o densidad de incidencia es otra cosa. Bueno. Compara la frecuencia con que ocurre el daño entre los que tienen el factor de riesgo y los que no lo tienen. Como base para su cálculo, se utilizan los valores de incidencia acumulada. ¿Ves? Acá dice bien claro, incidencia acumulada, correspondiendo al cociente entre la incidencia en expuesto en relación con el grupo no expuesto. Claro, acá está mal. Acá no es tasa de incidencia, acá es incidencia acumulada del grupo expuesto sobre incidencia acumulada del grupo no expuesto, tal como lo dice acá. Como se basa para su cálculo, se utilizan los valores de incidencia acumulada correspondiendo al cociente entre la incidencia en expuesto en relación con el grupo no expuesto. El mismo cuadro de doble entrada que ya hemos visto anteriormente. Ah, ¿cuál es la diferencia? Claro. Ya. A ver, usted me va a decir si es igual o no es igual al odds ratio. Primero, el grupo expuesto y el grupo no expuesto. Es lo primero que se hace. Después, seguir para ver si aparece la enfermedad en el grupo expuesto. Entonces hace un seguimiento. En 1 año, en 2 años, en 5 años, en 20 años. ¿Ve? Si aparece la enfermedad en ese tiempo, en el grupo expuesto. En el grupo expuesto igual. ¿Cuántos se enferman? A pesar que ellos no están expuestos al factor de riesgo. La enfermedad no aparece, entonces permanecen sanos. B. En el grupo expuesto, no todos se enferman. Les decía, en el ejemplo del tabaco, de 10.000 fumadores, ¿cuántos sufrieron de cáncer a las vías respiratorias en 20 años de seguimiento? Es seguimiento.
120. En el grupo expuesto, fumadores. ¿Cuántos sufrieron de cáncer a las vías respiratorias en los no fumadores? 20. Perdón, 4, claro. ¿Ve? Siempre hay. Y en el grupo no expuesto, los que se mantuvieron sanos, la gran mayoría, y en el grupo no expuesto, igual. Los no fumadores, perdón, igual. Entonces la fórmula, A más B y C más D. Y ahora vamos a dividir A sobre A más B y C sobre D más D. Y se emplea riesgo relativo. Pero ¿qué hallo? ¿Qué es que he hallado con esto? Con esto hallo la incidencia acumulada del grupo expuesto y lo voy a dividir con la incidencia acumulada del grupo no expuesto. Esta es una fórmula. Esta es una fórmula que se aplica cuando yo voy a utilizar el cuadro de doble entrada. Pero otra manera de hallar lo mismo, otra manera de calcular el riesgo relativo es determinando la incidencia acumulada del grupo expuesto con la incidencia acumulada del grupo no expuesto. Y luego divido. Riesgo relativo es igual a incidencia acumulada del grupo expuesto con incidencia acumulada del grupo no expuesto. Y voy a obtener el mismo resultado. ¿Ya? En este tipo de estudio, el riesgo relativo puede calcularse directamente. A ver. Riesgo relativo. Este tipo de estudio se usa mucho en los diseños de cohorte. En cambio, los ratios se usan mucho en casos y controles. Interpretación. Entonces, ¿cuánto es el resultado? Si el resultado es menor de 1, si el riesgo relativo es menor de 1, significa que aquellos sujetos expuestos al factor de riesgo tienen un menor riesgo de presentar la enfermedad. Indica asociación negativa. Posible factor posterior, protector. Ya. Si el riesgo relativo que yo obtengo es 1, eso indica que es igual estar expuesto al factor de riesgo o no estar expuesto al factor de riesgo. Igualito. Bien no me enfermo o bien me enfermo. Pero igualito, no hay diferencia entre que el factor de riesgo me va a perjudicar o me va a favorecer. ¿Y cómo se interpreta si el resultado es mayor de 1? Si el resultado es mayor de 1, me indica que la exposición confiere un riesgo mayor, indica asociación positiva, es decir, el factor de riesgo sí es responsable de la enfermedad. Entonces, resumiendo, ¿cómo interpreto los resultados que se obtienen en el riesgo relativo? Hay 3 probabilidades de los resultados. En la primera posibilidad es que el resultado sea menor de 1. La segunda es que el resultado sea igual que 1. Y la tercera es que el riesgo relativo sea mayor de 1. ¿Cómo se interpreta si el riesgo relativo es menor de 1? Si el riesgo es menor de 1, indica que el factor de riesgo, en vez de enfermarme, me protege. Eso indica, si el riesgo relativo es menor de 1, que el factor de riesgo, en vez de ser responsable, que yo me enferme, me protege. Eso indica un resultado menor de 1. ¿Qué indica si el riesgo relativo es igual a 1? Que es igualito estar expuesto al factor de riesgo, no estar expuesto. ¿Voy a enfermarme o no voy a enfermarme? Igualito es. No hay influencia en lo más mínimo. ¿Qué indica si el riesgo relativo es mayor de 1? Si el riesgo relativo es mayor de 1, indica que el factor de riesgo sí es responsable de que yo me enferme. ¿Ya? Eso indica este riesgo relativo mayor que 1. Esa es la manera de interpretar estos resultados.
Mediciones de impacto. Mediciones de impacto. Para poder estimar la importancia de una exposición en una población, para poder estimar la importancia de una exposición en una población y qué sucedería en términos de eliminar esta exposición en los individuos expuestos o en la población, tenemos riesgo atribuible absoluto, riesgo atribuible poblacional absoluto y fracción prevenible. Y también tenemos el riesgo atribuible poblacional porcentual. Entonces, esto vienen a ser mediciones de impacto. 3, riesgo atribuible absoluto, riesgo atribuible poblacional y riesgo atribuible poblacional porcentual. Riesgo atribuible. Cálculo de riesgo relativo de gestantes expuestas al humo del tabaco. ¿Ve? Entonces es frecuente, sobre todo en aquellas mujeres jóvenes fumadoras. Estando embarazadas, estando en gestación, ¿deben fumar? ¿Pueden fumar? No, definitivamente no. ¿Lo hacen? ¿Dejan de fumar? No. El vicio es tan grande que no dejan de fumar a pesar que se sabe que el tabaco causa daño al feto. ¿Ve? Entonces, ¿pero cómo se prueba eso? Cálculo del riesgo relativo de gestantes expuestas al humo del tabaco y recién nacido de bajo peso. Exposición pasiva a humo de tabaco. ¿Esto qué quiere decir? Que la señora, la mujer no fuma, pero el marido sí fuma, pues, y fuma en casa. Entonces ella absorbe ese humo que el marido libera al fumar. Aclarando que ella no fuma. Entonces ella está expuesta pasivamente al humo del tabaco. Sí, el recién nacido presenta bajo peso y no, el recién nacido no presenta bajo peso. Expuestos al factor presente, al humo, de una manera pasiva. 20, recién nacido nacen con bajo peso. Y no, recién nacido no tienen bajo peso, 833. Suma de A más B, A más B, 853. No expuesto, ellos están en un ambiente, la señora, donde nadie fuma, entonces no están expuestos y por ende el factor de riesgo está ausente. Pero, ¿nacerán niños con bajo peso? Claro que sí. ¿Cuántos? 14. Pocos, sí, pero nacen, ¿no? Esto no quiere decir que porque no están expuestos, ya todos van a tener un peso normal. No. También van a nacer de bajo peso. Ahora, de los no expuestos tenemos 1.606, donde su peso es normal. Ahí están las sumatorias de A más C, B más D. Allí los totales. Y luego se aplica la siguiente fórmula. Riesgo relativo. Bueno, ahí está, ¿ves? Esto es aplicando los datos y según esta tabla. 20 sobre 553. 20 sobre 553. Y en el no expuesto, 14 sobre 1620. El resultado de esto sería 0,023 y acá 0,0086. Luego lo multiplico por 1000. ¿Por qué por 1000? Miren, acá les decía la vez pasada, 10, 100, 1000. Entonces acá estaría el punto.
23,4 por 1000. Y el resultado sería 8, no. Claro, 8,6 por 1000. Y acá igual, 10, 100, 1000. Ya. 14,8 por 1000. Ya. Siguiendo acá. 23,4 por 1000. Menos, ¿no? 8,6 por 1000. Y el resultado es 14,8 por 1000. 23,4 es de acá por 1000. Menos 8,6 de acá por 1000. Y estableciendo la diferencia, sería 14,8 por 1000. Ese es el riesgo relativo. Para mí, de una manera más sencilla, es hallando la incidencia acumulada del grupo expuesto con la incidencia acumulada del grupo no expuesto. A ver, si alguien está siguiendo la explicación, ¿cuál es la fórmula para hallar? ¿Cuál es la fórmula para hallar la incidencia acumulada? ¿Cuál es la fórmula para hallar la incidencia acumulada? Es bien fácil. Para hallar la incidencia acumulada, divido el número de casos sobre el total de la población y el resultado lo multiplico por 100. Y de esa manera ya tengo la incidencia acumulada del grupo expuesto, que lo voy a dividir sobre la incidencia acumulada del grupo no expuesto. Para mí es más sencilla esa forma de hallar el riesgo relativo. ¿Ya? También se puede hallar de esta manera, con los datos, ubicándolos en esta tabla y de esta manera. ¿Ya? Entonces, hay dos formas, repito. Esta de acá es una, ¿ya? Donde para el riesgo relativo voy a determinar la incidencia del grupo expuesto sobre la incidencia del grupo no expuesto. ¿Ya? Y desarrollando los datos según la tabla, voy a obtener estos resultados. A ver. ¿Tienen calculadora allí? Ya. A ver, vamos a trabajar con... Bien. Ávila. Profesor, Buenas. Divida... Divida. Haya la incidencia acumulada del grupo expuesto. ¿Cómo hallo? Número de casos, acá. ¿Cuánto es el número de casos de la flecha? 20. 20. Sobre el total de la población. ¿Cuál es el total de la población de los expuestos? 553. Se va a dividir 20 sobre 553. ¿Ya? Profesor, es 853. ¿Cómo? Es 20 sobre 853. Sí, ¿qué dije? Ya, es 20 sobre 500, perdón, 853. Esa va a ser, y por 100. A ver cuánto sale. 2.34. ¿Cuánto sale? 2.34. Ya, entonces esa es la incidencia acumulada del grupo expuesto. Téngalo allí. Ahora, halle la incidencia acumulada del grupo no expuesto. ¿Cómo halla la incidencia acumulada del grupo no expuesto? A ver. ¿Cómo halla la incidencia acumulada del grupo no expuesto? De la misma manera. ¿Cómo? Ya, pues, a ver, ¿cómo? Indique. 14 Sí, entre 1620 por, por 100. ya, a ver, halle la operación.
0.86. Ya, esa es la incidencia acumulada del grupo no expuesto. Ahora, el riesgo relativo lo voy a hallar dividiendo la incidencia acumulada del grupo expuesto. ¿Cuánto fue? De 4. Ya, sobre la incidencia acumulada del grupo no expuesto. ¿Cuánto fue? 0.86. Ya, ¿cuánto sale? 2.72. 2.72. 72. Ese es el riesgo relativo. Solo que no coincide con la cifra de acá. Bueno, entonces, repito, se puede hallar de dos maneras, mediante esta forma o mediante la fórmula que le he indicado. Hallo la incidencia acumulada del grupo expuesto y eso divido sobre la incidencia acumulada del grupo no expuesto. A ver, ¿cómo interpreta acá los resultados? A ver, vamos a ver. Ejemplo de riesgo atribuible. Ya, este riesgo atribuible significa el riesgo de daño en la cohorte expuesta se reduce en 14,8 por 1000 si se elimina el factor de riesgo. Ya. De cada 1000, ¿cuántos van a enfermarse? De cada 1000 se enferman 14,8. ¿Ya? Si eliminamos el factor de riesgo. La incidencia de peso bajo al nacer que se atribuye a la exposición pasiva de humo de tabaco es de 14,8 por cada 1000. Esa es la interpretación. 14,8 por cada 1000 van a nacer con bajo peso al nacer. ¿Por efecto de qué? ¿Por efecto de qué? De la exposición pasiva del humo de tabaco. Riesgo atribuible. Riesgo atribuible. Mira el impacto posible de lograrse en la población respecto a la incidencia de la enfermedad. Si el factor de riesgo se suprimiera. Ya. Lleva implícita la frecuencia del daño a la salud, con o sin el factor de riesgo presente. Mide la máxima proporción de enfermedad que puede atribuirse al factor de riesgo, que se encuentra en la población general como factor etiológico. Nos